Nos conocimos pues, ya hace algunos años, no tan vez tantos, pero sí algunos. Nos conocimos por una amiga en común. Sí, Precisamente compartimos oficina con esta amiga en común y entonces él llegó a recibir una participación para cuando estás trabajando, sigues sí, trabajando en el proyecto del zorro en sí. la Michoacana. Y esta amiga escribe, entonces le fue a recoger estos documentos, yo estaba ahí con ella, compartimos la oficina y así fue como nos conocimos. Le dice, mira, ¿qué crees? María Eugenia Casarrubia, sí, pero cuando llegué aquí a Morelia hace casi 30 años, las personas que me fueron conociendo me empezaron a decir Maru. Entonces, pues ya prácticamente soy Maru Casarrubias, a las órdenes de todos ustedes. Y entonces fue como nos conocimos. Le dice la doctora, mira, Maru también escribe, a ver, participale algo, a lo mejor le gusta. Y así fue como empezó este conocimiento de uno con otro, ¿no? Entonces, en ese andar, pues se separa uno, se reencuentra, casualmente no hace mucho en un transporte colectivo, ¿verdad? Y entonces, oye, hola, hola. Y ya, entonces nos empezamos a compartir otra vez las cosas que... Hola, hola. Y entonces empezamos a compartir cosas y bueno, me platica y me habla de este tipo de reuniones, me invita y yo digo, pues órale, pero que me pongo nerviosa, les voy a confesar, cuando me dice, oye, le digo, ¿y cómo es? Bueno, pues están ahí pues muchas personas que tienen experiencias de diferente índole, literaria, cultural, artística, de política y todo. Ay Dios, ¿y yo qué puedo decirles a un grupo de personas con tanta experiencia, con formación académica y todo eso, ¿no? Como que, ¿qué podría hablar? Y luego dije, y luego estos tiempos postelectorales en que seguramente, no seguramente, la charla ahorita como que de café es lo que ha sucedido después de las elecciones, que es bastante interesante, y como que digo, y luego yo como con qué les voy a salir, ¿no? Pues, digo, sí es más muy interesante hablar de que si acusa a aquel otro por lo que ¿cómo se llama? El Monel Gate, y que si el Soriana Gay, y que si no, que si entonces tú aportaste más, que así a ti te financió fulano. Y dije, y como que yo de qué puedo hablar, que pueda tener los cautivos. Entonces pensé una cosa y dije, primero, pues es un grupo de gente que va porque quiere estar ahí. Eso ya es importante, ¿no? Quiere decir que hay cosas interesantes por allá, pero parece que es más interesante lo que ocurre aquí en este momento. La otra, el clima, no se van a poder huir. Dije, háblele de lo que les hable, pues ahí se van a tener que aguantar y quedar. Y la otra es que dije, es cafecito. Dormir, pues tampoco, porque van a tomar café, pero ya me di cuenta que no todos toman café, así es que, pues, quién sabe, ¿verdad? Pero bueno, entonces, pensando esto, yo dije, ¿qué puedo platicarles? ¿Qué puedo platicarles? Me dijo de experiencias, de cosas que haces. Y entonces quiero compartirles una parte de la experiencia de vida que todos vamos teniendo conforme va pasando estas cosas, ¿no? Una experiencia de vida laboral. Si ustedes me lo permiten, les voy a compartir. Hace 2 años, estoy cumpliendo 2 años que me jubilé. Joven y bella. Déjenme decirles que me jubilé. Entonces, quiero compartirles una experiencia laboral. Yo sé que ustedes tienen muchas experiencias muy interesantes. Acabo de escuchar al maestro Juan Olivier. que le pregunto que dónde habías trabajado, porque hablaba de la aceitera, y me dice que en ese entró de barrendero y terminó como gerente. Le quiero compartir una historia también de una persona que entró en una institución a laborar desde lo que se llama pie de rama en una institución, en lo que es el puesto pequeñito, y que también en el andar me jubilé con un puesto directivo, una institución que, como conocemos en México, la gran mayoría de las instituciones, no es que a lo mejor tendríamos que decir que todas, se llegan
instituciones públicas, refiriendo, se llegan a los puestos directivos no propiamente por ni habilidades, ni capacidades, información a veces, sino por hermana, amigo, ¿no? Pero yo sí llegué. No conocía a nadie, ni soy hija de nadie de esa institución, ni nada. Ingresé hace, ¿qué? Casi 30 años. Estudiaba en ese entonces, estaba estudiando, terminando mi carrera de licenciatura en Sociología en la UNAM. Y formada en una generación soñadora, vamos a transformar el mundo, hay que cambiarlo. Y entonces alguien me invita a trabajar en esta institución a la que acepté, no porque tuviera que ver nada conmigo, según yo, sino porque necesitaba para poder concluir mis estudios. Y era una institución que me ofrecía el poder estar poco tiempo y seguir estudiando, ¿sí? Entonces, la institución de la que yo le estoy hablando es el IMSS. Yo trabajé en el IMSS. Ingresé en un puesto que se llama asistente médica. Ustedes, si alguna vez han acudido, y por ahí creo que le vi una nota médica del IMSS, si han acudido alguna vez al IMSS, verán a las chicas que reciben la tarjeta en medicina familiar, en urgencias, las chicas, ellas son asistentes médicas. Así fue como ingresé hace casi 30 años. Sin mayor interés, porque mi interés era hacia otra parte. Pero entre queriendo transformar el mundo y un montón de cosas, de repente que conozco un muchacho y que me case y que se me olvida lo de la transformación del mundo y todas esas cosas. Y lo que puse a hacer fue transformar una familia, construirla, etcétera, exactamente. Y entonces, y pues tenía que trabajar también, ¿no? Entonces ya el trabajo era, pues esto, ¿no? Para entonces yo concluí ya, estaba estudiando 2 carreras paralelas, sociología, hice la carrera de sociología y educación especial. Y empecé a trabajar por ambos lados. En el IMSS y en... ¿Trabajabas en el IMSS aquí en Morelia o en México? Ingresé en México y cuando ocurre el sismo del 85, ya ven que se dio una desbandada aquí a invadir Morelia. En esa desbandada llegué. ¿Sabes por qué? Porque a mí sociología me gusta muchísimo. Sí. Y he estudiado por mi cuenta. Ajá. Y yo quería hacer una maestría en sociología y solamente había en Baja California Sur, y creo que en la UNAM tal vez. Ajá. Pero no, o sea, maestría en sociología solamente en Baja California. Bueno, hasta donde conozco, hay algunas como en Puebla. Sí, sí se da la maestría, no sé. Alguna vez investigué y creo que sí. Y obviamente en la UNAM, en la Metropolitana también. Son de las que conozco, pero en el DF y otra en Puebla. Entonces en el Ajá. DF sociología. Ajá. Y luego te veniste para acá. Sí, ¿Cómo? sí, yo ya estaba laborando, terminé la carrera, también había hecho la de educación especial, aplacé un poco eso de transformar el mundo y todo eso y pues me casé. Y entonces transformé el mío. ¿Transformó su mundo? El mío, lo transformé. De alguna Y entonces pues ahí empieza pues la carrera cambié la posibilidad no la posibilidad, sino cargaba los libros de un lado, la pañalera por el otro y al hijo atrás, ¿no? Ajá, todo eso. Entonces, estuve trabajando en el IMSS como asistente médica, y ocurre que también en esta institución se da por su estructura que los trabajadores pueden ir ascendiendo. En el caso, la rama de asistente médica nada más tenía un escalafón, coordinadora de asistentes, es decir, jefa de asistentes a nivel de unidad médica, y eso era todo. Yo tenía 2 años de antigüedad institucional, cuando llegué aquí y hice de inmediato el examen para coordinadora y pues, todos me veían así como que loquita, ¿para qué? Eso nunca va a ocurrir. 10 años después fui coordinadora en unidad médica. En el hospital regional
que está ahí en Ocpétaro. Es uno, ¿verdad? Hospital Regional número 1, Sí. aquí en Morelia. ¿Qué fue las cosas que aprendí como asistente médica y como coordinadora? De las cosas que aprendí fue a escuchar a las personas, a entender muchas situaciones, a comprender y a tratar de discernir por qué cuando uno se comunica con las personas, Sí. de pronto como que no sabían por qué sí tomar la pastilla, no tomarla, por qué sí acudir a su cita, por qué no acudir. Escuchar historias, las historias personales, las historias muy particulares, a ir entendiendo que las personas no eran un diagnóstico, no eran un número, sino que cada una, a pesar de que pudieran compartir un diagnóstico, tenían particularidades, una historia de vida, mucho que decir y mucho que entender para poder cambiar muchas cosas que estaban pasando en la institución. De alguna manera seguía pensando que había muchas cosas que cambiar ahora, y dentro de la institución algo me iba moviendo. Cuando llegué como coordinadora, lo que fui aprendiendo ahí fue entonces también escuchar la otra parte, al de alguna manera ser jefa de mis compañeras. Tenía yo que saber qué pasaba con ellas, qué pensaban, por qué sí, por qué promover una cita, por qué atender de esta manera a las personas, por qué decirles no nada más dejen su tarjeta, sino cómo se llama, deme su tarjeta, me levanto, lo atiendo. A escucharlas, a saber cómo pensaban, cómo veían ellas las cosas, también a conocer a la institución, a conocer al personal directivo, porque un médico se preocupaba más, un médico directivo me refiero, a que hubiera eso que se llama en el instituto metas. No importaba cómo, pero había que tener tantos pacientes en tanto, tantas comas en tanto, ustedes verán cómo le hacen. Entonces empecé a preguntarme muchas de estas cosas y a entenderlas. Seguía haciendo yo exámenes y se presentó entonces que de pronto dicen, oigan, va a haber un puesto como coordinadora de asistentes, pero a nivel de todo el estado. Van a pasar a ser jefas de todo el estado. Para esto pues se requiere que presenten un currículum para que veamos quiénes son, cómo son, y que hagan un examen. Y entre que esto se da, esa posibilidad se da dentro de la institución, pues también, yo no sé, voy a llamarle en este momento suerte, como que a nadie le interesaba, y como que también del personal directivo nadie tenía una sobrina, una hija que le interesara ese puesto, y pues participé con las pocas personas que se interesaron en participar, y pues me quedé como coordinadora, como jefe a nivel del estado de las asistentes médicas. Bajo mi responsabilidad el programa de la actividad que desempeñan ellas, de un promedio de 480 asistentes médicas y unas 8 coordinadoras de asistentes médicas. Entonces ahí ya tuve otra oportunidad de conocer otras partes más. Yo ya conocía lo que pasaba en las unidades, allí en el quehacer, en la batalla, donde hay que entender al paciente. Porque en México tuve la oportunidad de estar en medicina familiar, hospitales de medicina familiar, en hospitales, en unidades que se llaman de tercer nivel, que son los centros médicos nacionales. Estuve en el Centro Médico La Raza, se conocía todo esto. Después, como ya había estado como jefa en un hospital y en una unidad de medicina familiar, me daba experiencia para moverme. Y ahora tenía la oportunidad de convivir con el personal del directivo médico de la delegación, ¿sí? Y ahí estuvimos, entonces ahí aprendí muchas cosas más. ¿Cuáles eran las cosas que les presionaban a ellos? ¿Por qué tenían que cumplir? Que tenía que ver más a veces con un quehacer político que con un quehacer médico. Que muchos de ellos siempre estaban entre esa espada y la pared, entre cumplir con cuestiones políticas, pero también su amor a la profesión, el por qué habían elegido ser médicos, porque hay muchos de ellos, muchos, pero había que
cómo hacerle. Y entonces ahí estuve con 7 años, fui la primera coordinadora delegacional, 7 años como jefa a nivel del estado. Y entonces que se abre la convocatoria que iba a haber una jefa a nivel de todo el país, participé y me quedé. Y entonces me fui a México a trabajar como jefa a nivel de todo el país, ahora con la responsabilidad de 27,000 trabajadoras, 1,000 coordinadoras, 30 y tantas de estado y yo. Sí. Entonces ya era un poco más complicado, ya era un poco difícil, bueno, complicado, pero era tan complicado o tan presionante que la verdad no me daba tiempo a sentirme presionada. Entonces pues estuve allá, sí. Es una responsabilidad grande porque si me detenía a pensar que de mí dependía el programa de un grupo de personas, 27,000 en el país, que tienen que atender a 50 millones de mexicanos, a sus familias y todo eso, si uno lo piensa se vuelve uno loco. Entonces, pues, a veces hay que dejarlo de pensar, hay que hacer cosas. Aquellas cosas que yo pensé antes de casarme y que eso, de alguna manera, los caminos de la vida, dice la canción, me condujeron a un lugar en donde a lo mejor poquito, a lo mejor mucho, a lo mejor de una manera no con el fusil, pero sí podía hacer cosas. Sí podía hacer cosas. Y entonces todo lo que había aprendido durante todos estos años que conocía, desde cómo llega el paciente a pedir consulta en una medicina familiar y cómo llega a un hospital y cómo llega a un tercer nivel, desde conocer el médico de familia, desde conocer a la compañera de que está aquí en ese consultorio, hasta la que está en los hospitales de alta especialidad. Todo eso me ayudó a entender muchas cosas y a participar. Uno piensa, realmente hiciste mucho. Pero mire, por ejemplo, cuando fui conociendo a las familias, cuando era asistente médica, llegaban y decía, la señora María, con su niña, resulta de 4 años y en 3er grado de desnutrición. ¿Por qué? Y la señora angustiada, es que sí come bien, sí come bien. Y pues un poco el regaño, el jaloneo con el médico. Y entonces yo me acercaba y le preguntaba, oiga, ¿y cómo come? ¿Y qué le da de comer? Porque empezaba a preguntarme, ella dice que come bien, pero ella sabrá lo que es comer bien. A lo mejor nunca nos hemos preguntado algo así, por eso nomás ella ha de mentir. No. Entonces empezaba, a ver, no, sí come bien, señorita, se come todo lo que le doy. Oiga, ¿por qué no me platica? A ver, por ejemplo, ayer, ¿qué le dio de comer? Cambiar el cómo comunicarnos con las personas era importante. Y esto, cuando yo estaba ya en un puesto directivo, tenía que decirlo y hacerlo de una manera diferente. Entonces, creando programas de comunicación, que la comunicación cambiara, que la comunicación era un factor primordial para cambiar algunas cosas en salud. Y entonces esa señora me decía, ay, es que ayer le di de comer un platito de sopa de frijol. ¿De qué tamaño era el platito? Pues este tamaño. ¿Y qué más? Y con la mitad de un taquito. Y se lo acabó. Ahí estaba parte de la clave. Una niña de 4 años no podía comer nada más eso. ¿Sí? No era responsabilidad en cuanto a que la señora quisiera tenerla desnutrida. Era un desconocimiento sobre nutrición. Había que trabajar sobre eso. Eso que fui aprendiendo, eso podía aplicarlo acá. Buenas tardes. Ahí va llegando así graneadito. Sí, ¿verdad? Pero está bien. Y bueno, los tengo así como muy callados, oigan, no los estoy así como que aburriendo. Está muy bueno, está muy bien. Sí, bueno, espero. Bueno, ante
El aplauso, bueno, continuó. Sí. Bueno, entonces así fue como dije, algo se puede hacer. También había cosas que había aprendido en los hospitales por parte del personal directivo, de cómo se presionaban. Y entonces había que cambiar también. Oigan, en lugar de ver nada más las metas, antes de llegar a las metas, ¿por qué no vemos primero si nos interesa el paciente? ¿Y cuánto nos interesa? ¿Que no son médicos? Pues sí, que no debemos anteponer esa misión que eligieron de vida. Digo, los caminos de la vida, otra vez, les llevaron a puestos políticos. Pero hay una misión previa de vida que ustedes eligieron, ¿verdad? Cuando se hacían las reuniones y discusión. Y entonces había cosas como la dignidad del paciente. ¿Y qué era eso? ¿Y con qué se comía? Y entonces, les pongo el ejemplo cuando estaba en los servicios de urgencias. Las personas llegan accidentadas, muy enfermas o sintiéndose muy enfermas. A veces no lo están, pero se sienten. Y entonces llegan al servicio de urgencias, pasan y resulta que esa persona es un trabajador, un asegurado. No su familiar, no su beneficiario, sino un asegurado. Y resulta que esa situación que estaban viviendo requería ser calificado como un accidente de trabajo o un riesgo de trabajo. Y entonces nos reuníamos, el área médica, ya en este nivel directivo, con las otras áreas, entre ellas las administrativas, para un problema. No nos están llegando todos los formatos MT1, así se llaman. Hay una institución que tenga más normas, el IMSS. Créanme que tiene normas hasta para tirar la basura. Y es un desastre. Y es un desastre, porque cada quien lo interpreta como quiere y lo aplica como quiere. Es la institución que tiene más normas que ninguna. Y entonces, y formatos. No, hombre, no tienen idea de cuántos formatos hay en la institución. Y entonces, ¿qué había que hacer? Bueno, pues es que no nos están llegando el formato para calificar a los riesgos de trabajo. Oiga, ¿y cómo les están llegando? Pues es que no nos llegan con la nota médica. Y entonces uno dice, ¿y cuál es cuando uno puede darse cuenta que puede hacer cosas que aprendió desde acá? Oiga, ¿y por qué ocupan la nota médica? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque necesitamos saber la hora que llegó el paciente, el diagnóstico y esto. Oigan, pero ustedes necesitan saber cuándo inició su vida sexual el paciente. No. ¿Necesitan saber cuál es su preferencia sexual? No. ¿Necesitan saber cuánto come, cuánto pesa, cuánto esto, cuánto lo otro? No. ¿Qué necesitan para poder hacer el trámite de calificación? Número de afiliación, nombre, horario, diagnóstico y horario de salida. ¿Y entonces para qué quieren una nota médica? Porque es la que no lo da. Sí, pero una nota médica es privilegio y únicamente contiene información exclusiva de una persona, que solamente a esa persona le incumbe y a su médico tratante. Y eso se llama dignidad para el paciente, porque nadie puede conocer nada, absolutamente nada del cuerpo, la salud y de las preferencias de toda índole, religiosas, culturales y todo lo que lleva una nota médica, más que el paciente. Y solamente él puede autorizar que alguien más lo vea. Aunque seamos del mismo equipo, aunque seamos todos trabajadores del IMSS, solamente la nota médica la puede ver mi médico tratante y yo. Y yo soy el único que puedo autorizar si alguien más la ve. Esto a veces no lo saben los pacientes. Curiosamente, en el IMSS va cualquier trabajador. Oye, ¿me dan la nota médica o el expediente de fulano? Ahí está. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pero va el paciente y quiere su nota médica y es el único que no puede tenerla. Y es su nota médica y es su expediente. Y entonces estas cosas nos llevaban a estas discusiones y entonces se pudo transformar y ya no se entrega la nota médica a nadie del instituto, dentro del instituto, más que un formatito que elaboramos
una notita que se llama, y le dijimos, bautícenla como quieran, si quieren poner el nombre de ustedes para que quede como ustedes y pasen a la posteridad, ok. Pero lo importante es que queremos es que nuestros pacientes no se lleven ustedes, nadie dentro de la institución, ni el director, ni nadie, su nota médica, sino nada más una hojita que diga los datos que ustedes requieren. La vida me llevó a que aquel sueño, aquel querer transformar, cosas pequeñitas tal vez, cosas que tal vez nunca nadie podrá imaginarse, nadie podrá saber, las iba pudiendo hacer allí. El conocer y reconocer el trabajo de 27,000 personas. Hay de todo, hay las chicas muy lindas y muy aplicadas y muy que quieren hacer las cosas, las hay las que no, haciendo y elaborando propuestas para transformar de fondo todavía un montón de cosas más, pero al final la historia y cómo vincularla a lo mejor con los grandes acontecimientos en este momento para decir, vale la pena escuchar esta historia, bueno, pues a lo mejor sería la esperanza que siempre se tiene de que independientemente de la perversión de nuestro sistema, aún el más humilde y con sus propios esfuerzos,